Bárbaro. Bueno, primero, gracias Vero y Horacio, y saludar a todas las mujeres en su día y a todos los participantes de esta sesión de charlas de arquitectura del curso introductorio 2021, que, eh, bueno, lo estamos haciendo de una manera poco tradicional, de manera virtual, y esperamos prontamente volver a las aulas, que es el lugar donde estamos acostumbrados a pensar y hacer arquitectura. Eh, y en relación directa al curso introductorio, ustedes, todos los estudiantes que están presentes, hace unos días comenzaron a transitar un camino, ¿no? Un camino nuevo, que es como un viaje, ¿no? Es un viaje, es un descubrimiento de lo que es la arquitectura. Seguramente muchos de ustedes tienen una idea de lo que significa, una idea intuitiva de lo que significa la arquitectura, y seguramente lo asocian a proyectar o hacer o a transformar de alguna manera esa realidad, ¿no? El proyecto y la arquitectura es como una visión prospectiva, es una visión de algo que no está y que uno la va a realizar en el futuro. Y ese viaje es un viaje que no termina nunca, porque constantemente estamos aprendiendo nuevas cosas de la arquitectura. Y para eso, ustedes ya conocen muchas cosas, ¿no? Ustedes vienen con una carga de conocimiento que es impresionante, tienen una cultura propia, tienen muchísimas experiencias, y en este camino de descubrimiento van a utilizar esas experiencias conjuntamente con la creatividad, con la invención, con la lógica, con la razón, con la memoria, y a través de la arquitectura van a transformar ese mundo que nos rodea. Es decir, el mundo del futuro está en las manos de ustedes. Y cuando nosotros hablamos de arquitectura, amerita que tengamos una definición, por lo menos una primera definición, que obviamente nunca son acabadas y siempre se pueden encontrar nuevas. Y una podría ser que es la disciplina encargada de crear los espacios en los cuales habitamos. Podemos pensar también la arquitectura como la interfase entre la naturaleza y nosotros y los seres, pero en realidad la arquitectura es la disciplina que se encarga de construir los espacios vitales en los cuales nosotros habitamos, y eso es fundamental. Y por otro lado, toda esa, digamos, toda esa construcción de arquitectura, todo ese pensamiento, se hace en un taller de arquitectura. Nosotros conjuntamente con Pico Sánchez y con Carly Costa llevamos adelante el taller vertical de arquitectura número 12, que, como dijo Horacio, creo, los talleres de arquitectura funcionan los lunes y jueves, nosotros funcionamos en el horario de la noche, y bueno, conjuntamente con un equipo muy consolidado de docentes, hace ya muchísimos años que estamos en la facultad y estamos ejerciendo allí la docencia. En definitiva, a nosotros nos interesa como taller que se piense creativamente, que aparezca la invención como un motor de transformación de la realidad. Y cuando decimos una invención creativa como motor de transformación de esa realidad, nosotros siempre estamos en el medio entre lo que ya sabemos, que son nuestras experiencias, y la necesidad de tener que transformar esa realidad, ¿no? En esta imagen, ahí hay una persona pensando que está imaginando cómo puede ser una ciudad, y esta creatividad tiene que ser una creatividad que tiene que estar mediada por una conciencia crítica. La conciencia crítica es fundamental porque tiene que ver con la disponibilidad, con los recursos, con la disponibilidad de medios, ¿no? Pero esto no tiene que impedir que nosotros pensemos lo impensado, y por eso invitamos a ustedes y a todos a viajar en una suerte de viaje, de manera que la utopía esté siempre presente, ¿no? Y que no nos impida pensar en alternativas superadoras de nuestro hábitat, para precisamente crear un hábitat más sustentable, un hábitat más justo, más amable, y que sea inclusivo como primera medida. Y yendo al título de la clase, ¿no? Que es Espacio y Percepción,
a mí siempre me gusta empezar con las definiciones, ¿no? Y por supuesto vamos a ir dando algunas definiciones de espacio y percepción, y yo puse otra que es la idea de proyecto, ¿no? Que es central en nuestra disciplina. Estas dos nociones son de algún modo las que establecen nuestra manera de estar y de ser en el mundo, porque nosotros nos movemos en el espacio y lo percibimos por medio de nuestros sentidos. Es decir, la percepción está íntimamente relacionada a nuestros sentidos. Y para ir de lleno al pedido de la charla, yo voy a intentar definirlos. Son definiciones discutibles, rebatibles, pero que de alguna manera son las que nos interesan a nosotros, y supongo que entre todos, y más adelante, también ustedes podrán ir encontrando otra definición de lo que es el espacio y la percepción, ¿no? Y como les decía, yo voy a incorporar y definir luego otro término, que es la idea de proyecto. Y cuando hablamos del espacio, algunas definiciones que tienen que ver con lo perceptivo, dicen que, por ejemplo, el espacio es el ámbito intervenido y modelado por el hombre, donde éste se desarrolla y donde experimenta sensaciones, y que la manera de esto ha cambiado a lo largo de los tiempos. Incorpora la noción de temporal, entendiendo que el espacio cambia a lo largo del tiempo. Ustedes ya lo van a ver eso en otras materias, no es tema de la clase. Y otra definición que nos parecía importante desde el punto de vista del tema de la charla es que el espacio actúa sobre nosotros y puede dominar nuestro espíritu. Una gran parte del placer que recibimos de la arquitectura surge en la realidad del espacio. Dice también la definición que desde un punto de vista utilitario, el espacio es nuestro fin, el delimitar el espacio es el fin de construir, yo diría, el fin de la arquitectura. Y estéticamente el espacio tiene una importancia que es aún mayor, porque el arquitecto lo modela como un escultor la arcilla, lo dibuja como obra de arte y busca, en suma, por medio del espacio, suscitar un determinado estado de ánimo en quienes entran en él. Y este es el espacio arquitectónico, ¿no? Para ir de lleno a lo que nos compete. Y es el espacio arquitectónico del espacio moderno, ¿no? Yo decía que el espacio cambia a lo largo del tiempo. Este es el espacio moderno. No importa que entiendan ahora el término moderno, porque es muy complejo y ustedes tendrán todo el tiempo en esta carrera maravillosa que han elegido para hacerse una idea de ello y comprenderlo, pero es el espacio que surgió a principios del siglo XX, y ustedes lo van, como decíamos, a estudiar más adelante. Lo importante es que comprendan las cualidades que tiene este espacio, ¿no? Es un espacio en el cual surge la fluidez del espacio, ¿no? La recorribilidad del espacio, la relación del interior con el exterior, una cosa nueva en ese momento. Para hoy quizá no es tan nueva, pero en ese momento era muy nueva. La independencia de los elementos que sustentan de los elementos que cierran el espacio, en este caso las carpinterías. Pero lo que más me interesaba, y para ponerlos a ustedes en, en, en tema y relacionarlo con lo que ustedes están haciendo, es el espacio en el cual uno puede entender muy concretamente los elementos horizontales, los elementos verticales y los volúmenes, ¿no? Y eso es lo que ustedes están haciendo con las maquetas, o van a hacer, ayudados por la teoría que es la ficha de Odón. Es decir, es el espacio arquitectónico que se estructura a partir de los planos, las líneas y los volúmenes. Esto es el ejercicio que ustedes van a hacer seguramente bueno, virtualmente, en otros años lo hacemos en los talleres, pero es el ejercicio con el cual ustedes están comenzando a experimentar el espacio arquitectónico. ¿Y qué es la percepción? Como otro término. La percepción, si rastreamos su etimología, viene como del latín, ¿no? Esa palabra, y nos llega a una noción que es amplísima, pero que tiene que ver con capturar por completo, ¿no? Y es entender la realidad a través de los sentidos. La percepción es una cuestión fundamental en la comprensión de la arquitectura y en la relación que nosotros establecemos con el mundo que nos rodea. Es un estado de conciencia en el cual nuestra lógica, junto con nuestros recuerdos, junto a nuestras experiencias, va a fusionarse y nos van a permitir, a través de un lenguaje propio,
dar forma a aquello que nuestros sentidos van enfrentándose en el momento en el cual nos movemos, ¿no? Y la percepción tiene que ver con algo que hacemos desde que nacemos, ¿no? El mundo se percibe desde el minuto en el cual nacemos. Y no se percibe solamente con la vista, sino se percibe con los sentidos, fundamentalmente con el tacto, ¿no? Y la percepción del espacio es un continuo experiencial donde captamos en un mismo instante relaciones dimensionales de objetos, de colores, de ruidos, de luces, de sombras. Y tiene que ver con una serie de relaciones entre nosotros y ese mundo que nos rodea. Y a través de los sentidos, nosotros vamos a percibir en un complejo entrecruzamiento experiencial las distancias, las proporciones, la escala de los lugares y los factores ambientales, la lluvia, el viento, el frío, el calor. No sé si esta imagen es la que mejor explica este concepto de percepción que queríamos plantear. Aquí como colado, si se quiere, aparece este término, pero que es fundamental en la disciplina, es el proyecto. Lo que ustedes van a hacer de aquí a que terminen de ser de arquitectura es proyectar. ¿Y qué es el proyecto? El proyecto es la interfase, digamos, el intermedio entre las ideas y su materialización, es decir, entre todo lo que ustedes tienen en la cabeza y cómo poder hacerlas, cómo materializarlas, cómo darle forma. Eso es el proyecto. Y es la herramienta que nos sirve para reflexionar acerca de la disciplina, es la teoría. Nosotros hacemos teoría con los proyectos de arquitectura. Y también el proyecto es el medio con el cual nos comunicamos entre nosotros como arquitectos, entre ustedes como estudiantes, entre los docentes y los estudiantes, es decir, es el medio de comunicación de la arquitectura. ¿Y qué significa proyectar? Bueno, es la acción que deviene del proyecto y tiene que ver con, yo pongo acá espacializar, que es un término que a mí me gusta, no sé si es del todo correcto, pero es espacializar, dar forma y materialidad a una idea. Y es pensar con el lenguaje y la gramática de la arquitectura. Lenguaje y gramática quiere decir elementos, planos, líneas, volúmenes y las reglas. ¿Sí? Y se aprende estudiando y proyectando. Y esta imagen, de alguna manera, explica esta idea del proyectar como una acción en la cual se integran aspectos, como ya dijimos, inventivos, sensitivos, argumentales, culturales, y tomamos decisiones con respecto a la forma, a la geometría, a la materia y a los aspectos perceptivos fundamentales en esta charla, y ya veremos en las próximas placas. Y el proyecto arranca a base de estímulos, ¿no? Y esos estímulos, en definitiva, son como una gota de agua que cuando cae en un estanque produce una serie de ondas expansivas que abren ese camino para el proyectar. Y decíamos que la percepción del espacio está motorizada por los sentidos, ¿no? Por ello, cada experiencia conmovedora de la arquitectura es multisensorial, porque las cualidades del espacio, del lugar y de la materia se perciben a través de la vista, del tacto, del olfato y del oído. Esta imagen es de una iglesia que ustedes van a conocer, y acá, si vemos en la imagen, es muy difícil percibir la potencia que tiene este espacio, porque precisamente ese espacio está condicionado por la luz, por cómo ingresa la luz, por la rugosidad de las paredes, porque tiene una textura muy gruesa, como si fuese como que unos revoques muy gruesos, por el olor de las velas que están encendidas acá, porque es un ámbito religioso, y en días muy fríos se percibe el peso del aire que está cargado de humedad, ¿no? Casi que se puede tocar el aire. Es precisamente esto un poco el centro neurálgico de la charla, es pensar que la arquitectura se percibe con los sentidos. Y los sentidos se activan frente a los estímulos que recibimos, ¿no? Obviamente del emisor, digamos. Lo visual, por ejemplo, ¿no? Nuestros ojos perciben la luz y la asociamos, obviamente, a la presencia de la arquitectura, ¿no? A partir de la luz podemos entender la arquitectura. Podemos decir que es el primer material de proyecto y que cuando proyectamos la tenemos a nuestro alcance. Está asociada a la claridad, a la oscuridad, a la transparencia, a los reflejos,
a las sombras, a los colores, y fundamentalmente es la que nos marca el paso del tiempo. La luz nos marca el paso del tiempo. El tacto, como otro sentido, es como el inconsciente de la vista, ¿no? El tacto, y ya lo dije, llega antes que la visión cuando somos niños, ¿no? Comprendemos el mundo primero a partir del tacto. Por ello, cuando nuestros ojos advierten algo, el tacto, digamos, va directamente y quiere tocar, y percibimos lo suave, percibimos lo rugoso, lo duro, lo blando, y necesitamos de esa impresión táctil con la mano o con el cuerpo para poder terminar de comprender los materiales, ¿no? Por eso decimos que un metal es liso y es pulido, o, como en este caso, una pared es muy rugosa porque tiene una manera de construirse que tiene que ver con un material muy, muy grueso. Por eso, el espacio arquitectónico se sustantiva con el uso inteligente de los materiales. Y hay que saber cómo cada material lo podemos utilizar para condicionar ese espacio y para generar, como decíamos, esa carga de significado en un espacio arquitectónico. También cada material, si vamos al olfato, tiene un olor característico, especialmente la madera, que tiene perfumes, tiene aromas que se activan fundamentalmente cuando hay grandes cambios de humedad, ¿no? Y obviamente saben que tiene resinas, y con esas resinas hay distintos olores, distintas fragancias que también condicionan un espacio arquitectónico. Y muchas veces nosotros no somos conscientes, pero también podemos pensar en la presencia del ruido, ¿no? Y de nuestro sentido del oído, en el significado de una experiencia espacial, ¿no? Más allá de lo que escuchamos en una ciudad, es el típico bullicio de la ciudad, es importante pensar que el ruido del agua o del viento pueden construir experiencias sensoriales únicas. Por ejemplo, el crujir de un entrepiso de maderas en una habitación, en una casa, nos puede permitir percibir la presencia de una persona, o del mismo modo el ruido del agua sobre una vereda hecha de piedra nos puede dar la impresión o dar a entender que afuera está lloviendo. Y para comprender también la percepción, tenemos que meter otro término acá, que es el concepto de escala, ¿no? Cuando decimos que la percepción se activa cuando experimentamos conscientemente la relación que se establece entre nuestro cuerpo y el ambiente que nos rodea, allí aparece una noción que es la noción de escala. En esa experiencia aparece la noción de escala, y que está vinculada a una noción de tamaño, ¿no? Y obviamente al sentido de la visión, que interpreta en la arquitectura esa relación dimensional entre objetos, y que siempre requiere de un patrón, ¿no? Y siempre hablamos de escala pensando en la medida del cuerpo humano, es decir, en esta imagen nosotros no sabemos el tamaño que tiene esta figura hasta que aparece un patrón de medida, ¿no? En este caso, el patrón de medida es esta persona, y si tenemos dudas de cuál de las dos figuras es la que tiene un tamaño que nosotros podemos percibir, o la escala humana, como se determina, aparece la noción de la ventana en esta imagen, que nos permite dimensionar. Es decir, el cerebro, a partir de la visión, interpreta todo este juego dimensional de dimensiones de los objetos y los relaciona instantáneamente para darnos una idea del tamaño que tienen las cosas. Fundamental en el proyecto de arquitectura y en el hacer arquitectura, y para interpretar la ciudad en la escala territorial y la escala doméstica. Y también hay niveles de percepción, ¿no? Los niveles de la percepción. Existen distintos niveles, ponía yo acá en unos apuntes. El que involucra el paisaje o lo urbano, en donde se dan todas las relaciones sociales que conocemos. El del espacio dinámico, de la vivienda, donde hay acciones corporales que, junto al requerimiento de los usos y las actividades, van a definir el tamaño que tienen los objetos, ¿no? Es decir, el tamaño o la escala del cuerpo, ¿no? Que con esos movimientos va a definir las medidas de antepechos, barandas, ventanas, mesas, sillas, etc. Y
el último nivel de esa niveles de escala de percepción tiene que ver con el de la mano, ¿no? Que es el que está relacionado con la medida y el tamaño de las cosas que utilizamos para desarrollarnos, lápices, en este caso, bueno, una máquina de escribir para este escritor, ¿no? Y para meternos en unas últimas imágenes que de alguna manera marcan la idea que tenemos de la charla y de lo que nosotros entendemos que es la arquitectura y cómo desarrollar la arquitectura, decimos que los procesos que la arquitectura y los procesos de enseñanza-aprendizaje de la arquitectura tienen que producir avances en la disciplina, ¿no? No puede ser una cosa muerta que repita constantemente cosas ya probadas. Y nosotros decimos que a través de la imaginación y la creatividad es de donde nosotros podemos reflexionar acerca de la percepción y de los usos, ¿no? Esto nos da la oportunidad de pensar, pensar espacios, asignándoles un plus de significados que debe tener toda buena arquitectura. Y cuando hablamos de los usos y de los términos con los cuales asociamos los usos, que son conceptos, su revisión y su reinterpretación es lo que nos interesa, ¿no? Y esta imagen explica cómo un arquitecto, escultor argentino que se llama Tomás Saraceno, que ya no vive en la Argentina, convocado a desarrollar el concepto o el uso, si quieren, plaza, él piensa en estas estructuras, ya no son las plazas que conocemos todos, son plazas que vuelan, que se autosustentan porque son como unos barriletes que están ahí volando y de los cuales se puede ver la ciudad desde arriba, ¿no? Es decir, es la reinterpretación del uso lo que nos interesa, ¿no? ¿Para qué? Para que creativamente, inventivamente podamos modificar esa realidad. Lo mismo sucede en esta imagen, ¿no? ¿Qué es una escalera? ¿No? Vamos a ir viendo en una serie de imágenes esa reinterpretación de usos que a nosotros nos parece fundamental. ¿Qué es una escalera? ¿No? ¿Solamente es un elemento para subir de una planta baja a un primer piso en este local o puede ser otra cosa? ¿No? Esta escalera se transforma en una puerta cuando el local se cierra y permite que el espacio de esa planta baja sea totalmente libre, ¿no? La escalera desaparece, ¿no? Es una escalera que se reinterpreta porque adquiere una nueva noción y creativamente se utiliza tanto como puerta que como escalera que nos permite subir a ese otro nivel. Esto es lo que, ¿no? De acá se sube, pero cuando el local se cierra, desaparece la escalera. Y la percepción del espacio urbano es muy compleja, porque ya no es la percepción del espacio arquitectónico interior que lo podemos plantear casi muy rápidamente. La experiencia urbana, todos nuestros sentidos se deben adaptar a un movimiento rápido que hacemos en la ciudad y el sentido de la vista interpreta una cantidad de imágenes muy rápidamente en perspectiva que se van solapando, ¿no? Entonces, nuevamente en la ciudad podemos reinterpretar nuevamente este concepto de los usos y una ventana tiene que ser solamente una ventana o puede ser un lugar pensado para distintos usos, como en esta obra de Stephen Hall, que esa ventana sirve para cerrar, pero al mismo tiempo sirve es un local de exposiciones, sirve para iluminar, por supuesto, para ver el interior de ese edificio o de ese local, y sirve de escaparate para las exposiciones, y lo más importante es que transforma el espacio urbano. Este espacio es otro, diametralmente opuesto al de la imagen anterior. Y cuando pensamos en un puente, ¿qué es un puente? Un puente tiene que solamente resolver su mera cuestión funcional, que es como habitualmente sucede, unir dos orillas, o puede asignársele un plus. En este caso, poner el puente a nivel del agua para que este nene pueda percibir la temperatura del agua en un día de lluvia, ¿no? Esa es la reinterpretación de los usos que nosotros queremos y que nosotros estamos planteando a partir de esta charla, ¿no? Percibir con todos nuestros sentidos la arquitectura, percibir con todos nuestros sentidos esta realidad que nos rodea y modificarla creativamente. ¿Cómo tiene que ser una plaza para los niños? ¿No? Los niños pueden jugar en el agua, pueden jugar en
en este continuo de maderas que se van alabeando para construir puentes, para construir espacios múltiples que condicionen la manera en la cual estos nenes juegan en esta plaza. ¿Y cómo debería ser entonces el concepto del habitar, ¿no? ¿Cuál es el significado que tiene el habitar el día de hoy o en nuestro tiempo? ¿Y qué significa habitar o qué significará habitar para cuando ustedes se reciban, ¿no? Dentro de unos años? La reinterpretación de los usos es vital para que la disciplina avance. ¿Cómo debemos dormir? ¿Cómo debemos estudiar? ¿Cómo se puede gozar de la naturaleza y de las visuales? Revisemos las condiciones de la vivienda. ¿Esta tiene que ser compartimentada o puede ser como esta que vemos en esta imagen de una obra de Sou Fujimoto, donde hay una persona que está durmiendo, pero hay una persona que está estudiando en un mismo espacio, ¿no? Y donde los elementos que construyen el espacio al mismo tiempo forman parte de ese equipamiento? Y para cerrar, ¿no? Nosotros pensamos que es esencial la construcción de ideas. Es esencial la construcción de ideas que sean capaces de transformar y modificar la realidad, ideas capaces de resolver un problema, pero asignándole un plus de significado. Esa acción, esas ideas, tienen que transformar nuestra percepción del mundo y tienen que ser ideas que conjuguen creatividad, nuestros sentidos y sobre todo nuestras emociones. Muchas gracias.